Hola amigos, bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Es un placer volver a compartir con ustedes y contarles toda la información que se genera en nuestra alma mater. Hoy los saludamos desde el claustro de San Agustín, lugar donde se reúnen las ciencias sociales, las ciencias humanas y el derecho. Son muchas las ventajas que la medicina forense nos ha dado, desde conocer nuestra historia a través de los análisis de fósiles hasta en algunos casos conseguir la justicia. El Instituto de Inmunología organizó la jornada genética forense en su versión número 28. El docente investigador Luis Caraballo nos habló sobre esto. Es una jornada de genética en el área de la genética forense. La genética forense estudia la forma de identificar restos o identificar cuerpos o identificar materia orgánica que tenga que ver con actos criminales o que tenga que ver con investigaciones relacionadas con el genoma humano. Es decir, la genética forense se basa en el estudio del ADN. Es una herramienta que sirve a la justicia, en algunos casos, o a las investigaciones antropológicas, en otros casos y en otros aspectos, pero siempre alrededor de la información que brinda el ADN. Asimismo, Caraballo se refirió a la relevancia que tiene hablar de estos temas en Colombia. En Colombia es de mucha actualidad porque en Colombia se están en este momento identificando restos de la guerra, identificando personas desaparecidas y lamentablemente eso hace que esta disciplina en Colombia pues tenga una relevancia especial, ¿no? Por esa circunstancia. Pero también en los diferentes países de este mundo la genética forense es importante porque siempre hay algo que la genética forense puede agregar a las investigaciones de cualquier naturaleza, ya sea en criminalística o en otros aspectos. Carlos Eduardo Valdés, especialista en medicina forense y exdirector de Medicina Legal de Colombia, también se refirió a los avances en materia de genética forense y la justicia en Colombia. Bueno, lo primero que hay que decir es que la medicina forense en Colombia está surgiendo muchos cambios. La medicina forense está cambiando en virtud de la dinámica del conflicto colombiano y de la dinámica de la justicia colombiana. Hoy, por ejemplo, tenemos varios tipos de justicia, pero se pone de manifiesto una justicia tradicional ordinaria y una justicia transicional con enfoque restaurativo. Las ciencias forenses en Colombia están dando un giro muy interesante y un cambio. Estos simposios ayudan a entender cómo la ciencia debe participar de la problemática social y ajustarse a ella y apoyar a la justicia. Claro, nosotros los forenses tenemos también que entender que debemos cambiar. No es el mismo forense que trabaja para una justicia tradicional, una justicia retributiva, el mismo que va a trabajar en una justicia restaurativa. Y esto hay que discutirlo, hay que analizarlo, hay que entenderlo. Grandes investigadores de diferentes institutos de toxicología, laboratorios y unidades de análisis biomolecular asistieron a esta cita que los invitó a reflexionar sobre los avances en materia de genética forense y los retos que se están presentando para cumplirle a la justicia y a la historia. Los beneficios de la UYAMA son muchísimas. Por eso, la Facultad de Ciencias Sociales, en conjunto con el programa de Ingeniería de Alimentos, desarrolló un libro con datos hallados en una investigación. Aportar a los objetivos de desarrollo sostenibles es fundamental desde el área del conocimiento y son los investigadores quienes a través de su trabajo transforman y contribuyen a cumplir con todos estos objetivos. En esta oportunidad, aprovechar al máximo los beneficios de un producto local como la UYAMA contribuye a la seguridad alimentaria.
Así lo explicó Edilberto Regrosa, docente e investigador. Uno de los problemas que tiene más grande nuestra región es precisamente que a pesar de que tenemos cultivos que pueden ser promisorios, tenemos pocas investigaciones básicas y aplicadas sobre los mismos. Nuestra universidad le apunta precisamente a subsanar esas deficiencias en cuanto al conocimiento de la transformación tecnológica y a tratar de aprovechar las potencialidades que tienen estos cultivos. La importancia que tendría este trabajo es que pone en conocimiento y hace divulgación efectiva de estos avances y de estos recorridos que ha hecho la academia, pero de la mano con nuestros productores y en beneficio de posibles transformaciones con aspecto industrial. Con apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones se hizo posible la divulgación de este conocimiento por medio de un libro titulado Aprovechamiento agroalimentario del agua. Este libro en particular tiene una importancia porque sirve para la formación de estudiantes de pregrado, de posgrado, y también es un libro que permite trabajar con las comunidades en un tema muy importante que hoy el gobierno nacional persigue, que es el tema de seguridad y soberanía alimentaria. Entonces hoy vamos a tener un producto de la Universidad de Cartagena que puede ser consultado por investigadores, por docentes y por la comunidad en general para darle una valoración adicional a un producto que es muy común para nosotros, que es la auyama. Este libro hace parte de la última convocatoria de la Vicerrectoría con el objetivo de promover los conocimientos y resultados de investigación de todos los investigadores. La nueva versión del Seminario de Estudios del Caribe llegó a la Cooperación Española, espacio académico en el que el turismo ecológico fue el protagonista. Los estudios del extenso Caribe se tomaron los escenarios durante una semana, con expertos nacionales e internacionales, docentes, investigadores, estudiantes y ciudadanos en general, conocieron un poco más de la historia de nuestra tierra. Alfonso Múnera, director de este seminario que celebró 30 años, habló de la riqueza de este encuentro. Bueno, el Seminario de Estudios del Caribe gira alrededor de todos los temas complejos del Caribe, ¿no? Cultura, historia, economía, política, y sobre todo son reflexiones académicas, investigaciones sobre distintos aspectos que nos ayudan a entender realmente en qué momento estamos, cuál ha sido su historia, hacia dónde vamos, cuáles son las situaciones que tenemos que enfrentar en el Caribe hoy. El mar, la sostenibilidad del mar, pero además es una mirada integral, ¿no? Porque hay gente que te va a hablar de historia, hay gente que te va a hablar de la cultura, hay gente que te va a hablar del turismo. Por su parte, Amaranto Daniels, coordinador del Instituto de Estudios del Caribe, habló de la importancia que tienen estos espacios de estudio y conocimiento. La importancia está en lograr construir una identidad y sentido de pertenencia de lo que es el Caribe, porque nuestros valores, nuestras costumbres, nuestro modo de ser, y a la vez cómo aprovechamos el territorio del Caribe, no solo para la gestación de procesos económicos, sino esa memoria latente y viva que tiene el Caribe, además de hoy en día el Caribe y el Gran Caribe se consideran de los territorios con mayor capacidad de adaptación al cambio climático. Entonces estas nuevas generaciones están en la obligación de posicionarse en ese escenario, además de los retos que significa la cuarta revolución industrial para los jóvenes y las jóvenes del Caribe y el Gran Caribe. Durante esta semana, los asistentes también pudieron presenciar el homenaje póstumo de Juan Marchena, uno de los fundadores de este seminario, así como la presentación de 6 nuevos libros con temas históricos del Caribe. Ay, mira mi vida, qué mañana tan serena, qué mañana tan lluviosa, que me dan ganas de llorar. El vallenato es un género musical que desde sus inicios conquistó el corazón del Caribe colombiano. Expresión musical que hoy nos cuenta historias sobre lo que fue Colombia hace años y que hoy, aunque con algunos cambios, sigue transformando la cultura de la costa. El vallenato desde los años 90, creo que esa gran mujer que hoy está en la presencia de Dios marcó sin precedentes lo que hoy nos atrevemos a hacer muchas mujeres. Ella nos abrió la puerta, o quizás todavía seguía un poquito cerrada, pero no le colocaron seguro.
depende de nosotras qué tanto queremos avanzar. Desde 1995 que llegué a la ciudad heroica, conquistó mi corazón y a través del vallenato pues se me abrieron muchísimas puertas y logré conformar mi agrupación vallenata llamada Miriam Negrete, la voz que enamora, visitando Valledupar en varios festivales y decirte que a través de la música vallenata escudriñar saberes, escudriñar historias, porque el que ama la música vallenata no es simplemente escucharla y bailarla, por lo menos en mi caso, esa mañanita de invierno, o sea, yo cuando me canto mañanitas de invierno, yo me voy para esa casita de bareque, yo me voy para esos tiempos, esos amores, cuando en realidad los hombres enamoraban. Juan Carlos Urango, docente de la Facultad de Ciencias Humanas, quiso analizar las canciones de este género y como resultado surgió la obra Versos que cuentan, narrativas de la música de acordeón del Caribe colombiano. Bueno, este libro, Versos que cuentan, narrativas en la música de acordeón, forma parte de una investigación que venimos haciendo desde hace muchos años. Como profesor de la Universidad de Cartagena, como director del programa Música del Patio de la UDC Radio, y además con los proyectos audiovisuales que hemos venido trabajando desde hace varios tiempos en Telecaribe, con Señal Colombia, y se fundamenta principalmente en la idea de ir rastreando cómo a partir de la música popular, la música campesina, la música nuestra, se pueden ir reconstruyendo las memorias de nuestros pueblos, cómo los primeros cantos se asumen como textos narrativos, es decir, los cantores construyen sus primeros versos, estoy hablando de los cantores campesinos, construyen sus primeros versos a partir del relato, a partir de la autobiografía, a partir de las experiencias personales. Y por supuesto es una manera también de evidenciar cómo las culturas ágrafas, las culturas campesinas, las culturas agrarias, que son las primeras que desarrollan los cantos nuestros, los cantos populares, los cantos vallenatos, los cantos sabaneros, van aportándole a la música a partir de toda una visión de mundo campesina, agraria. Le cantan al ganado, le cantan al río, le cantan a la sierra, le cantan a los amigos, al despecho, a la novia. Pero sin duda son canciones que llevan un mensaje muy profundo. Entonces yo voy analizando estas canciones desde dos perspectivas. Primero, la manera como las canciones nuestras, las canciones estas, muchas canciones de las primeras épocas de la música de acordeón del Caribe colombiano, son fundamentalmente textos narrativos. Es decir, textos que tienen, por ejemplo, una introducción, un desarrollo, que es un nudo y un desenlace, que cuentan una historia, unos personajes, un espacio, en un tiempo determinado, y propongo un modelo de análisis para abordar ese tipo de canciones. Pero por otro lado también asumo que las canciones de la música de acordeón y en general de la música popular, sea colombiana o sea latinoamericana, la música campesina incluso, en cierto modo también nos puede servir como sustento, como sustrato para reconstruir la memoria de los pueblos. Es decir, uno en las canciones nuestras, las canciones digamos de la música de acordeón, uno puede saber cuándo llegaron los primeros carros, cuándo llegó el avión, cuándo llegó el tren, cómo llegaron las cartas, cómo llegó Telecom a algunos pueblos, cómo se construyeron las primeras vías, cómo se desplazaba la gente en esa época. Es decir, la manera como se desarrollaron nuestros pueblos se evidencia en los versos de la música de acordeón. Por su parte, Ismael Fernández nos habló del aporte que nos deja esta obra. Pero yo pienso de que, por ejemplo, en la obra de Juan Carlos, en la cual se está dejando un documento para la prosperidad, porque ya el vallenato dejó de escribirse antes de la pandemia. Posteriormente a la pandemia ya se está llevando a las plataformas digitales. El peligro de las plataformas digitales es que si ocurre un apagón en el servidor que tiene toda esa información, se perdió toda la información. En cambio, este tipo de obras, de libros, que nos quedan, alguien debe quedar para el futuro con una obra de esta como la del profesor Juan Carlos, en la cual nos está enseñando lingüísticamente cada uno de los versos de la música vallenata, pero aparte de eso nos está dejando un mensaje en esta obra en la cual nos dice de que el vallenato es narrativo, y yo siempre he estado de acuerdo que toda la vida el vallenato ha sido narrativo, que ha tenido unas etapas, el vallenato en la cual nuestros compositores de acuerdo a su ambiente son los que narran, pero nosotros hoy podemos decir de que la historia de Colombia
en cualquiera de las facetas, la historia política, la historia inclusive musical, la historia amorosa. Podemos saber qué fue lo que pasó hace 20, 30, 40, 50, 60 años o desde el año de 1944 que se comenzó a grabar vallenato. Entonces podemos construir nosotros esa historia escuchando esos vallenatos a ver lo que pasó. Por ejemplo, encontramos unos grandes narradores, y eso es lo que dice el profesor Juan Carlos, como por ejemplo el maestro Rafael Escalona narró literalmente, fueron puras crónicas con música, crónicas con melodía de lo que él narró. Él vivió su propia vivencia. O por ejemplo la que hizo Armando Zabaleta, que fue un compositor que narró la historia política de Colombia. A pesar de eso también hizo un vallenato protesta, así se llamó uno de sus trabajos discográficos. Oye corazón, triste corazón, es hora de enfrentarte con tu pasado. No le insistas más, él no volverá. Tú te lo buscaste, todo ha terminado. Ahora ya no encuentra dónde anclar tu barca, porque el vacío que te dejó fue muy grande. Todo el que se acerque querrá utilizarte y querrá robarse un poco de tu amor. Escucha, Dios mío, lo que hoy te estoy cantando. Por ningún motivo quiero quedar sola. Ruégale que vuelva, que me está matando. Probando, ¿me escuchan? ¿Están ahí mis vidas? ¿La democracia representativa está en crisis? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Pero serio, a veces no podemos dormir porque no hemos enviado un correo. Y hasta que uno no lo hace, uno no duerme. Estamos próximos a elecciones y tengo una pregunta que aún no he hecho y que solo se la hacen los que nos hacemos llamar ciudadanos. Yo quiero preguntarle a los representantes de la Cámara por el departamento de Bolívar qué están haciendo ellos por nosotros. Así que les voy a enviar un correo porque no tenemos presupuestos para entrevistarlos en Bogotá. No precisamente debo haber votado por ellos, pero se supone que son nuestros representantes en el Congreso, donde se hacen las leyes y normas de este país. Así que les preguntaremos algunas cosas. A ver qué nos dicen. Son las 4:22. Enviar. Ay, qué maleducada soy. Bienvenidos a El que sabe, sabe. Vamos un poquito rápido. Primero a lo primero. O sea, pero democracia y representativa es lo mismo. Esto de la democracia es el poder que tenemos los ciudadanos, como tú y como yo, de elegir, de que nos consulten y nos pregunten. Es básico de primaria. Elemental, querido Watson. Pero es representativa cuando elegimos a esas personas que van a intervenir. O sea, que nos van a representar en las decisiones políticas que nos conciernen a todos. De allí la importancia de saber elegir. ¿Cómo lo hacemos? A través del voto. El concepto de democracia representativa realmente es un concepto histórico y ese modelo lo que nos dice es que nosotros tenemos unos delegatarios, personas que nos representan de manera indirecta ante los cuerpos de representación o los cuerpos políticos. Esto puede ser una asamblea, una cámara, un senado, inclusive los consejos municipales, que son cuerpos que se encuentran más cerca de las personas. El que sabe, sabe. Pero sí nos están representando bien, porque siempre termina la gente quejándose del uno, del otro, cuando nosotros mismos los elegimos. Es más, podemos confiar esa representación en alguien que no conocemos. ¿Será que este vehículo de representación participativa no está funcionando como debería? ¿Pero por qué? La idea básica de la democracia es que el poder reside en el pueblo y no en los gobernantes. O sea, los gobernantes le deben y están en función de los gobernados. El poder de los gobernantes depende precisamente no solo de la representación política, sino de la participación activa en los debates y en las controversias de lo que se denomina opinión y esfera pública política. Ay no, ya me preocupé. Estamos en tiempos donde todo se reformula y la gente se acomoda y empieza a ocupar nuevos espacios. Es claro, tenemos partidos políticos, movimientos y grupos significativos de acción política, pero no veo manera de cómo conectar con ellos. ¿O acaso tú sabes cómo hacer una petición o una sugerencia a los actuales representantes por la Cámara de Bolívar o a los senadores que están por esta región? ¿Sí o no? Ay, perdón, señora. ¿Eso quiere decir entonces que la democracia representativa está en crisis? Superemos la crisis existencial democrática y más bien pensemos que debemos coexistir entre las distintas formas de hacer intervención política. Exacto, pero las protestas que se dan en las calles también llevan a la toma de decisiones, o si no, que lo digan las personas que piden las movilizaciones. Una alternativa a la crisis de la democracia representativa. La base de la democracia deliberativa, sobre todo para que haya espacio de controversia, discusión pública
¿sí? Como una salida, sobre todo, a un mal que tiene la democracia representativa, que es la tecnocracia. El problema de la tecnocracia reside en que los expertos toman decisiones de espaldas a las necesidades de la ciudadanía. Lo que se denomina el mundo de la vida, todo lo que tiene que ver con el horizonte, ojo, no de la política, sino de lo político. Todos, por pertenecer a comunidades, somos políticos, entendiendo lo político como la posibilidad de la transformación social en escenarios de nuestra vida cotidiana. Todos somos actores políticos, participemos o no con el voto, protestemos o no en la calle, con nuestro grito, voto o silencio, tomamos una decisión, adoptamos una postura. Vengo del futuro y tengo algo importante que contarles. ¿Se acuerdan que al principio del video le enviamos un correo a los representantes por Bolívar? Solo 3 de los 6 nos contestaron, y estos 3 que ni han visto los buscaremos en campaña, tal vez si nos den espacio para esas fechas. Bueno, el momento de la verdad. Nos respondieron del Partido Conservador Ángela Vergara y Andrés Montes, y del Pacto Histórico Dorina Hernández. Esto fue un experimento con enseñanza para todos, porque recuerden que en octubre elegiremos alcalde de la ciudad, consejo distrital, juntas de administración locales, y todos tenemos el deber ciudadano de conocer a nuestros candidatos y candidatas. Bueno, es muy importante esta participación ciudadana porque sin lugar a dudas lo que está marcando es un nuevo interés y el ejercicio, por así decirlo, de unas nuevas ciudadanías electorales. Siempre es significativo que abra el abanico de posibilidades, así como el abanico de candidatos a aspirar a los diferentes cargos de elección popular. Vamos a resumirlo con esta frase que me gusta mucho. Participar es ejercer ese poder de tomar decisiones, actuar y transformar la realidad. Debemos ser muy críticos, sobre todo en temporadas de elecciones, donde todo es ideal. No todo lo que brilla es oro. ¿Creen que la democracia participativa está en crisis en Colombia o en Cartagena, para ponerlo más cercano? Déjanos saber en los comentarios, abrimos debate. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y dejar en la caja de comentarios tus dudas e inquietudes. Nos vemos en otro capítulo. Bye. Llegamos al final de Universo U. Agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!